Muchos conocen a Júpiter, Marte o Venus, los grandes nombres del Olimpo romano, pero hay un lado oculto que rara vez se enseña en los libros de historia. Dioses olvidados, cultos prohibidos, escándalos divinos, secretos que Roma intentó enterrar bajo siglos de silencio. Hoy, en Oimito, abrimos esa puerta. Un viaje hacia los secretos que los propios romanos temían revelar. Prepárate, porque una vez dentro, ya no verás a los dioses igual. Roma no siempre adoró a los mismos dioses. Antes del esplendor imperial hubo otras deidades, y muchas de ellas fueron borradas. Un ejemplo de esto son Quirino, un antiguo dios guerrero. Algunos creían que era Rómulo divinizado, pero con la llegada de Marte como figura militar dominante, Quirino fue absorbido y relegado. Liber y Libera, protectores de la fertilidad, del vino y la libertad sexual. Su culto fue desplazado por el de Dionisio, más griego, más estilizado, menos etrusco. Fauno y Fauna, espíritus rurales de los bosques y las cosechas. Sus fiestas, los Faunalia, eran tan extrañas que el propio Senado buscó regularlas. ¿Por qué tanto miedo a la naturaleza? Estos dioses representaban una Roma primitiva, campesina y caótica. El nuevo orden imperial necesitaba control, unidad y borrar algunas cosas del pasado. Pero si creías que los romanos solo temían al pasado, espera a descubrir las guerras internas del propio Olimpo. Los dioses romanos eran poderosos, pero también eran humanos, con celos, ambición, sed de venganza. ¿Quién dominaba realmente el panteón? Los enfrentamientos más legendarios nos muestran a Juno versus Venus, la eterna batalla por el poder femenino. Juno, la esposa legítima, frente a Venus, la seductora imparable. Su rivalidad llegó a desencadenar la guerra de Troya. Marte versus Minerva. Fuerza bruta contra estrategia militar. Marte representaba la violencia pura. Minerva, la guerra pensada. Dos caras de un imperio en expansión. Apolo versus Hércules. Cuando Hércules robó el trípode del oráculo de Delfos, Apolo se enfrentó a él como ningún otro dios. Un semidios desafió al mismísimo dios de la profecía. Estas disputas reflejan tensiones reales entre lo femenino y lo masculino, la pasión y la razón, la violencia y la diplomacia. Roma vivía esos mismos conflictos y los proyectaba en sus dioses. Algunos dioses eran tan oscuros que ni siquiera se pronunciaban sus nombres. Eran adorados en secreto, temidos por el Senado, respetados por quienes conocían su poder. Estos cultos escondidos son Mitra, el dios de la luz, adorado en cuevas por los soldados romanos. Su culto requería iniciaciones, banquetes rituales y un juramento de silencio. ¿Por qué tantos militares se unieron? Bona Dea, la diosa de la fertilidad. Solo las mujeres podían participar en sus ritos. Incluso Julio César fue humillado por un escándalo relacionado con ella. Orcus, Dispater y los dioses del inframundo. Sus rituales se realizaban en la oscuridad, sin testigos, en criptas profundas. ¿Se comunicaban con los muertos? Muchos de estos cultos eran redes paralelas de poder, fuera del control estatal. Creaban lealtades más fuertes que el ejército, y eso los hacía peligrosos. Si creías que los dioses eran castos y sabios, te equivocas. El Olimpo era un teatro de pasiones desatadas. Júpiter lo hizo todo. Se convirtió en lluvia dorada para forzar a Dánae, en toro para seducir a Europa, en cisne para engañar a Leda.
era el Rey Supremo y también el más infiel. Marte y Venus, amantes descubiertos por Vulcano, quien los atrapó con una red invisible. La vergüenza fue pública, incluso para los dioses. Diana y Acteón, una historia que hiela la sangre. El joven ve a la diosa desnuda, y ella lo convierte en ciervo para que sus propios perros lo devoren. Estas historias reflejaban normas morales, pero también permitían a los romanos proyectar sus propios deseos y miedos en sus dioses. Con la caída de Roma, los templos fueron destruidos, pero los dioses nunca se fueron. Los rastros divinos en el presente son los días de la semana: martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus. El símbolo de la medicina, el bastón de Esculapio, aún se usa en hospitales. Palabras como lunático, herencia de la diosa Luna. Ritos cristianos como el incienso, las túnicas, los altares, todo tiene ecos romanos. Los dioses cambiaron de nombre, se adaptaron, sobrevivieron. Hoy su influencia está en nuestro idioma, nuestras costumbres y hasta en nuestra forma de pensar. Los dioses romanos fueron muchos, algunos amados, otros temidos, todos con un propósito. Hoy los llamamos mitos, pero durante siglos fueron más reales que la historia misma. Guiaban imperios, decidían guerras, inspiraban amor y terror. ¿Y si aún están aquí? ¿Y si los usamos cada día sin darnos cuenta? Los dioses guardaban secretos, pero el mayor de todos es que nunca se fueron. Si este viaje te hizo mirar a Roma con otros ojos, dale like, suscríbete y déjanos en comentarios. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? En Hoy Mito, cada historia es una puerta al pasado, y hoy la abriste con nosotros.